Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 21. Vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. Y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas indiscutiblemente. El que es menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que este lo fue por el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y otras versiones añaden según el orden de Melquisedec. En los manuscritos antiguos esa última frase, más antigua esa última frase no está. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy enséñanos a través de ella. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a aprender. Que nuestro corazón esté dispuesto a conocer. Que nuestro corazón esté dispuesto a adorarte, Señor. Habla por tu espíritu a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Anulado y reemplazado. Para que algo sea anulado y pueda ser también reemplazado, necesitamos que haya primero una base de algo. Anulado y reemplazado tiene que ver con la nueva versión de un coche, por ejemplo. Pues hay un modelo de coche que sale y con el paso del tiempo pues el coche recibe unas mejoras. Entonces lo hacía con respecto a algo que ya habíamos conocido y sin embargo sigue siendo el mismo modelo de coche, pero se mejora, ¿no? Sus cualidades se mejoran. En ese sentido, el valor de ese coche o el valor de esa cosa que fue hecha o creada tiene su vigencia o tiene su valor hasta que llega algo mejor. Por lo tanto, no lo anula, sino lo que hace es que lo cambia basándose en el que ya estaba para mejorarlo. Lo anula esa versión anterior y lo reemplaza por una mejor o que tiene mejores cualidades. Pero en este caso, en lo que yo quiero hablaros, no tiene nada que ver con eso de una versión que tenemos y que se mejora, sino que en este caso son cosas similares o hablamos de lo mismo, simplemente que se le da o se establece lo que es correcto y se le da sentido. Por ejemplo, en este caso ya no es sobre el mismo coche,
sino que es un coche comparado con otro coche y un coche que tiene otras prestaciones mejores y que superan al anterior. No es que solamente es que se mejoró, es que es un coche diferente que mejora el anterior. Dicho de este modo, lo que quiero que entendáis es que cuando vamos a estudiar hoy este texto, y por favor, ¿tienes buenos molares? ¿Tienes buenas muelas? Porque hoy vamos a masticar. Así que prepárate para masticar. Necesitamos madurar, eso es lo que estamos viendo en la predicación en las últimas semanas, y para poder madurar hay que masticar, así que prepárate para masticar. Lo cierto es que Jesús es no solamente el Señor y Salvador, sino que Él mejora, aumenta todo lo que teníamos anterior. ¿Y qué es lo anterior, Samuel? Bueno, vamos a verlo, a explicarlo un poquito conforme a lo que hemos leído en el texto. Este capítulo 7, en el que hoy nos paramos para meditar, es la tercera etapa en el desarrollo de una idea en el autor de Hebreos. Es la idea de que Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. ¿Dónde hemos visto esa idea? La hemos visto en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Y lo hemos visto también por segunda ocasión en el capítulo 4, 14 hasta el capítulo 5, versículo 10. Ahora el capítulo 7 amplía o confirma esta idea que el autor de Hebreos tiene de que Jesús es el sumo sacerdote. Y muchos para nosotros solamente pensábamos, bueno, es el sumo sacerdote, eso quiere decir que está por encima de cualquier otro sacerdote. Sí, está por encima de cualquier otro sacerdote, pero incluso Él no tiene nada que ver con aquellos sacerdotes que servían en el templo. Aquellos de los que hemos hablado, que lo hacían para pedir perdón por los pecados del pueblo y por los de ellos mismos. Dejadme que os explique un poco más. Los versículos del 1 al 3 que hemos leído, hay una referencia al Salmo 110, versículo 4. Aquí es un versículo que es clave en este capítulo para indicar que quiso decir el Salmo al hablar del sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues hay que ir al texto, conocer lo que pasó en Génesis capítulo 14, que lo leímos al comienzo de la celebración. Entonces, hay que subrayar aquí ciertas cosas que son importantes para entender. El nombre de Melquisedec, ese sacerdocio, ese Melquisedec, significa rey de justicia, y el hecho de que él era el rey de Salem significa que era el rey de paz. Salem, una derivación de Shalom, rey de paz. Significa entonces su nombre que es el anticipo, que él se anticipó al reinado mesiánico de justicia y de paz. ¿De quién era ese reinado mesiánico de justicia y de paz? De Jesús. ¿Quién profetizó acerca de eso, de ello? Isaías, capítulo 9, versículos 7 y 8. Es la profecía que anuncia que Jesús es el Mesías y el sumo sacerdote, el intercesor, aquel que trae justicia y paz para toda la humanidad. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, que ya los hemos visto también, nos habla acerca de eso. Pero mucho más importante que todo eso, Él se identifica como el sacerdote del Dios Altísimo. No el sacerdote de una religión, ni el sacerdote de algo en un lugar concreto, sino el sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote que bendijo a Abraham. Estoy hablando de Melquisedec, conforme al texto de Génesis, para que recordéis. Y recibió del gran patriarca, Abraham, recibió no solamente un reconocimiento, sino que le dio el diezmo de todo. Daros cuenta que el diezmo para aquel entonces era algo establecido en la ley. Pero sin embargo Abraham se anticipó a toda la ley dándole el diezmo ¿a quién? A Melquisedec. Le dio el diezmo a aquel que representaba justicia y paz. Para que entendamos, Melquisedec aquí es figura de Cristo. Es figura de Cristo. A quien se supone que Abraham estaba ahí reconociendo y adorando, no era un rey, sino era el sacerdote rey o al rey sacerdote, al mismo Dios. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, en la palabra vemos que Melquisedec nos dice, no solamente lo podemos ver en Génesis 14, no hay ninguna referencia más que lo que dice que hace Melquisedec, que es recibir los diezmos y el reconocimiento de Abraham. Pero nos dice el texto que acabamos de leer, que aquí de Melquisedec no se habla de ninguna genealogía. No se habla de padre, no se habla de madre, no tiene ni principio ni fin. Se habla solamente de que es el rey de paz y el rey de justicia, y que es Melquisedec.
Entonces no tuvo predecesores ni tampoco tuvo sucesores. Uno solo, Melquisedec, un sacerdote y un sacerdocio. Entonces, dado que aquella legitimidad del sacerdocio de un hombre en el mundo antiguo dependía de tales cosas, el silencio de la palabra en cuanto a esto es algo que como mínimo nos deja como con una duda o sorprendente o es una sorpresa o es algo inusual. Dense cuenta aquí algo. Necesitaba un sacerdote tener pedigrí. ¿Saben lo que es pedigrí? Cuando te compras un perro de raza, necesitas un pedigrí. Tenemos unos amigos que se dedican a la cría de, no aquí en España, sino en Estados Unidos, se dedican a la cría de perros gran daneses. El padre es un gran danés de raza española puro y la madre es una gran danesa de raza española, de raza holandesa puro. Entonces son perros europeos. En Estados Unidos esos perros tienen un pedigrí que la gente lo busca. Así que ellos se dedican a la cría de esto, tienen el orden, esto, hacen todo bien. Pero necesitan un pedigrí. Entonces, tú puedes tener, esto es como mis hijos, nosotros tenemos un perro, se llama Simba. Se parece muy de lejos al Rey León. Entonces, nosotros cuando fuimos a buscar un día, claro, esto fue la crisis mía de los 40. ¿No? Entonces la crisis mía de los 40, ¿por qué me dio? Por un perro. Me dio por un perro. Pero yo quería un pastor belga, malinois, o quería un pastor alemán. Así que yo no sé dónde estaba un día que le dije a mi mujer, mira, vete a buscar un perro. Porque además nos habían dicho que por el carácter de Pablo y de nuestros hijos, le venía bien tener un perro y tener disciplina. Por eso ya habíamos tenido uno, lo tuvimos que sacar. Bueno, pues vamos a tener otro perro. Y dije, vete ahí hay una feria hay no sé cómo llamarlo ahora, pero es una feria de adopción de perros. Y ahí hay un montón de perros para adoptar. Y entonces mi esposa vio uno con los niños, me mandó una foto, yo no sé dónde estaba, y se veía ahí al perro, a Simba, muy bonito y demás. Preguntamos si era belga malinois y la mujer nos dijo que sí, algunas veces. Entonces nosotros queríamos un perro belga malinois y lo que tuvimos fue un perro belga malinois. Entonces no tiene nada que ver con eso. Nuestro perro es feo, no, lo siguiente. Pero es nuestro perro feo. Se lo puedo decir yo. Tú no te atrevas. Tú no te va a morder el perro, te voy a morder yo. Los perros necesitan un pedigrí. Lo que se esperaba de este sacerdote o de este sacerdote era que también tuviera un pedigrí. Por eso lo de un padre, una madre, una identidad, una procedencia. No podías acceder al sacerdocio por la cara bonita. Tenías que ser de la tribu de Leví. Tenías que ser de una tribu en la que tú estabas, corrígeme, descendiente de Aarón, perdón. Tenías que ser descendiente de Aarón. Gracias, Tiago, no hay nada como tener a un hermano que sabe. Descendiente de Aarón, y si no, no podías ejercer ese sacerdocio. Pero Melquisedec no tenía esto. Melquisedec estaba justo antes de toda la ley, justo antes de que naciera Aarón, justo antes de todas estas cosas. Y sigo explicando para que podáis entender. Melquisedec aquí se asemeja al Hijo de Dios en el sentido de que plantea previamente un sacerdocio que es único y perpetuo. ¿Entiende lo que es esto? Un sacerdocio único y para siempre. En términos para que lo podamos entender, Melquisedec, como dije antes, un tipo de Cristo o un modelo de Cristo. Y en el Salmo 110 viene esta aparición otra vez del Rey de Jerusalén, esa ciudad de Salem, hablando del Rey de paz, otra vez, otra mención al tipo de Cristo, a Cristo mismo, al Señor. Entonces, se ve ahí ese sacerdocio de Melquisedec, aparentemente no basado en esa descendencia física, como dije, de pedigrí, sino cualquier sacerdocio conocido, pero sin embargo, designado por Dios. Entonces, seguimos avanzando, versículos 4 al 10, y tratando el tema del diezmo pagado por Abraham a Melquisedec, nos dice Hebreos que Moisés requería que todos los descendientes de Leví que han recibido ese sacerdocio de Aarón, tienen según la ley mandamiento de recibir los diezmos del pueblo. Eso es un mandamiento en Números capítulo 18, versículos 21 al 32. Si os dais cuenta que estábamos hablando de Génesis y ahora estamos hablando de Números, estamos hablando de que era posterior. No era para el tiempo de Abraham.
Pero Abraham le dio el diezmo de todo a aquel Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, que aparece de repente y al cual hace una adoración. Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham, el antepasado de Leví. Por cierto, tan grande es Melquisedec que bendijo a Abraham. Y bendecir es decir bien. Y Melquisedec habló bien de Abraham porque era un siervo del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo a Abraham, a aquel que le había dado las promesas relativas a quien sería el Salvador. En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿os acordáis? Capítulo 6, la semana pasada, y en su descendencia vendría la salvación a todos los hombres, y es Cristo. Como el que es menor es bendecido por el mayor, versículo 7, esto nos pone a Melquisedec en una posición muy destacada. Los diezmos pagados al sacerdocio levítico eran recogidos por hombres que mueren, hombres que traían pecados delante del Señor y tenían que ser perdonados. Pero Abraham pagó un diezmo a alguien del cual se da testimonio de que vive. Hablamos de Melquisedec, figura de Cristo. Le paga los diezmos al Señor. Entonces Melquisedec aquí representa como alguien que no tenía fin de vida. Y esto sugiere que tenía un sacerdocio superior. Está por encima de él. Y aún podría decirse que Leví, y por lo tanto los sacerdotes levíticos, pagaron tributo a Melquisedec por medio de Abraham. Y esto nos prepara para el argumento que vendrá después, en los versículos 11 al 19, de que Jesús es superior y reemplazará el sacerdocio levítico y su ministerio. El sacerdocio de Jesús no tiene nada que ver con lo que hacían los sacerdotes en el templo, porque el sacerdocio de aquellos hombres en el templo estaba limitado por su pecado, y Jesús no tiene pecado, tiene un sacerdocio superior. Versículos 11 y 12, otra vez el Salmo 110 aparece y habla de la necesidad de que se levantasen los sacerdotes según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, y se infiere que algo faltaba en el sacerdocio que estaba activo. De hecho, el sacerdocio de aquella descendencia de Aarón y que era ejercido por algunos levitas era incapaz de ofrecer perfección. ¿Por qué? Porque tenía pecado. ¿Hasta aquí estáis bien o estáis dormidos ya? Yo no entiendo, Dile al que está a tu lado, oye, despiértate por favor, que es importante esto. Por primera vez el lenguaje de la perfección se aplica a Cristo aquí. En el capítulo 2, en el capítulo 5 y aquí en el capítulo 7. Jesucristo como un sacerdote mayor o superior. Y entonces se aplica esta situación a nosotros, su iglesia, a los que creemos. Porque la ley de Moisés no hizo nada que fuese perfecto. Pero en Jesucristo se introduce una esperanza mejor por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Y ese es Jesús. Versículo 19, compruébalo. Es Jesús. Hay una esperanza mayor. Este último comentario que hice sugiere que el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, implica que estamos capacitándonos para acercarnos a Dios. Nos están dando la posibilidad de gozarnos en la certeza de que podemos tener una relación con Dios no basado en un pacto antiguo de la ley, sino en un pacto nuevo, en la sangre de Jesús, en la sangre del Cordero. Por lo tanto, en términos simples, el sacrificio de Cristo trata el problema del pecado de un modo que no podía hacerlo el sacerdocio levítico ni la ley de Moisés. Porque la ley requiere cumplimiento. Pero en Cristo, por la gracia, somos salvos sin necesidad de un cumplimiento de la ley, más que reconociendo que Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. La ley es la necesidad de estar cerca por obediencia, y no una obediencia que es como una obligación, sino una obediencia que es un fruto. La obediencia es un fruto.
fruto de esa intimidad con Dios, fruto de ese reconocimiento del Dios vivo y de Jesucristo el Señor. Eso es ahora mi obediencia. Entonces esa ley y ese sacerdocio estaban tan relacionados que un cambio de sacerdocio significaba también que habría un cambio de ley. Versículo 12, compruébalo. Debe entonces verse aquí que el autor de Hebreos ve la ley como una serie de regulaciones, de sacrificios y el sacerdocio para el mantenimiento de esa relación con Dios. Hay que hacerlo para poder tener relación con Dios. Desde el momento que no se hace, no hay relación. Entonces aquí se ven las limitaciones de todo ese sistema de la ley, que ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 9 y al capítulo 10. No te lo pierdas, te espero. Versículos 13 y el 17, y seguimos. Solo ciertas personas fueron autorizadas para servir en el altar. Y eso es conforme a la ley de Moisés. Levítico 8, Levítico 9, Números capítulo 1. Jesús nuestro Señor no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, ¿qué hacía siendo Jesús un sumo sacerdote? ¿Os dais cuenta que los que recibieron esta carta, quiénes eran? Pregunta, ¿quiénes eran los que recibieron esta carta? Los hebreos. ¿Y los hebreos eran? Judíos. ¿Entendéis que el autor de Hebreos tiene que explicar estas cosas a su propio pueblo? Porque a ellos les costaba identificar que alguien dijera que era el sumo sacerdote, era intercesor y no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Entendéis esto ahora? Venga, esa expresión que todos decimos cuando descubrimos algo nuevo. Ya, ahora lo pillo. El autor de Hebreos quiere explicar esto. Quiere explicar todas estas cosas. Entonces, Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio referente a la tribu de Judá. Lo dijo a la tribu de Leví. De modo que si Jesús es un sacerdote, debe pertenecer a otro tipo de orden. Debe pertenecer a otro tipo de sistema. Debe ser de otra cosa diferente a la que conocían. Y al tratar este tema, el autor otra vez señala el Salmo 110, versículo 4. Al final vas a tener que leerlo cuando llegues a casa, ahora no. Entonces, en cuanto a ese versículo, otra vez vuelve a recordar un sacerdocio, que no es un sacerdocio conforme a la ley, sino que es un sacerdocio mesiánico, ungido por Dios, un sacerdocio especial que viene desde el mismo Padre a su pueblo. Entonces, un descendiente de Leví llegaba a ser sacerdote conforme a aquel mandamiento de la ley acerca de un linaje carnal, de un pedigrí, y Jesús llegó a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, sobre la base de del poder de una vida que no puede ser destruida, que se entrega. Y que no puede ser destruida quiere decir, o se entiende mejor, con una referencia a qué, pues evidentemente a que Jesús no solamente vivió entre nosotros, sino que murió, fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó. La resurrección y la exaltación de Jesús muestra que es un reinado, es un sacerdocio que no tiene fin, un sacerdocio mesiánico. Pero era necesario que se le volviese a la vida, que volviese Jesús a la vida para actuar como sacerdote para siempre y siempre sirviendo en el santuario celestial a la diestra del Padre. Porque lo que nos ha dicho la Escritura es que Jesús ascendió a la diestra del Padre y no que está en un templo sirviendo. No está ofreciendo más sacrificios, porque dice Hebreos que Jesús ofrece un sacrificio que es válido una vez y para siempre. Esta la sabíais, ¿eh? Qué bueno. El mandamiento entonces, a partir del versículo 18 anterior, era establecido diciendo que el sacerdocio del Antiguo Testamento era sobre una base de una línea de antepasados, pero ahora era ineficaz porque la muerte impedía que aquellos sacerdotes pudieran permanecer en sus funciones. ¿Por qué murieron? Porque tenían pecado. ¿Por qué murieron? Porque cuando entra el pecado entra la muerte. Y tenían que morir. Y en ellos no se basaba esa salvación, sino en lo que Dios ofrecía. Por lo tanto, aquella regulación que establecía el sacerdocio fue quitada cuando Dios inauguró un nuevo sacerdocio y proveyó un nuevo sacrificio en Cristo. Entonces se nos introduce una esperanza mejor, como el sumo sacerdocio de Jesús, por lo cual nos acercamos a Dios. La certeza de una limpieza definitiva del pecado
y de la posibilidad de continuar en una eterna relación con Dios está en el corazón de esta esperanza mejor, un sacerdocio nuevo. Por lo tanto, ya versículos 20 y 21, la promesa de establecer el sacerdocio del Mesías fue confirmada con algo. ¿Con qué? Con un juramento. El Señor juró y no se retractará. He aquí una parte del Salmo 110:4. Según el orden de Melquisedec. Un juramento adjuntado a una promesa hace que ese juramento o esa situación tenga un certificado diciendo se va a cumplir, que sea muy muy claro. Lo vimos la semana pasada en el versículo 17 del capítulo 6. Así se establece lo eterno del sacerdocio de Jesús. Y vuelvo a repetir, ¿tenía que jurar Dios para que su palabra fuera válida? No. Su palabra es válida porque Dios no miente. Pero había que certificar para que el pueblo supiera. No era por causa de Dios, sino por causa del pueblo. No era por causa de un Dios que no tiene palabra, era por causa de un pueblo que miente y que es incrédulo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a mentir. Por causa de ese juramento se puede afirmar que Jesús ha sido hecho fiador de un nuevo pacto superior. Y cuando el autor de Hebreos vuelve a tratar este tema del pacto superior, y lo hace más adelante, lo veremos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, describe a Jesús de una manera especial. Jesús como el mediador. Jesús como el mediador no del pacto anterior, sino de un nuevo pacto. Y eso significa que en Jesús, agárrate bien, en Jesús se inauguran las bendiciones de un pacto que Dios prometió a través de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con Israel. Pondré mi ley en su corazón, y ellos me serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Cómo? Y cambiaré un corazón de piedra por un corazón de carne. El nuevo pacto que se le da al pueblo a través del profeta Jeremías, ahora lo menciona Hebreos para decir que Jesús es un sacerdote superior. Es un sacerdote diferente. No basado en la ley, sino basado en el amor de Dios, basado en la justicia y la paz que Dios ofrece. Un sacerdocio que viene directamente de Dios. Y entonces, iglesia, viendo este pasaje, ¿qué haremos nosotros? Déjame decirte un par de cosas. Lo primero de todo es que debemos descansar en la paz y la justicia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiero decirte es que si intentas entender que Dios es un Dios de amor y de paz, no lo vas a entender con tu propio entendimiento. Solo aquellos que se dejan enamorar por Dios y que ven en Él su gracia manifestada en Jesucristo, entonces pueden entender esto. Te lo voy a decir con un versículo que a lo mejor hasta te lo sabes y todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando escuches estas cosas, yo no sé tú, pero yo llevo poco de tiempo con Él. Aquí ya lo entendí. Necesitamos descansar en la paz de Dios. Porque no tenemos que hacer más sacrificios, iglesia. No tenemos que obedecer más mandamientos en el sentido de tengo que hacer esto para ser salvo, porque algunos persiguen eso. Algunos en su relación con Dios, no es que tengo. Esto es una espada de Damocles sobre el cuello. Esto es una espada sobre mi cuello todo el rato diciendo si no hago esto, si no hago esto, si no hago esto. Mira, yo debo descansar en la paz de Dios que dice que Él se sacrificó por mí, que Él ocupó mi lugar y que me da acceso, porque es mediador, a Dios que me da paz, al Dios que me da vida eterna, que me dará descanso para siempre. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Por lo tanto, no intentes comprenderlo con palabras y entendimientos, es que 2 más 2 son 4. Acuérdate que para Dios 2 más 2 son 5 o son 23.000. Acuérdate de este versículo que dice que Él da paz, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Mi mujer siempre lo explica, a mí me encanta esta explicación. ¿Cuánto es 0 por 1? 0. ¿Y 0 por 1000? 0.
Pues Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, nos da las fuerzas multiplicadas por 0 y nos da las fuerzas. Este Dios. No intentes comprender a Dios con tu entendimiento, porque tu entendimiento tiene pecado. Tu entendimiento y mi entendimiento tiene limitaciones. La otra cosa, iglesia, es que debemos entender que cualquier ministerio en la iglesia no se realiza por herencia carnal ni por pedigrí, sino que el ministerio en la iglesia se realiza porque Dios así lo determina. Para eso nos ha dado los dones, para que cada uno, conforme al don que recibió, lo use para edificación de la iglesia. Yo no creo en los pedigrís en la iglesia. Como yo soy pastor, mis hijos tienen que ser pastores. No. Si el Señor les quiere dar el don, yo voy a estar muy contento. Pero si le da otro don, que se lo dará si tienen un encuentro con el Señor, por supuesto, van a seguir edificando la iglesia. A mí no me importa tanto si tienen el don pastoral o no. A mí lo que me importa es que sean hijos de Dios y van a tener un don, porque todos los cristianos tienen al menos un don. Algunos tienen 2 o 3, puede ser, conforme a como el Señor los quiera dar. Todos los dones no los podemos tener, porque entonces seríamos el Espíritu Santo. Esto que algunos dicen, aquí tengo todos los dones, pues, Señor, tú corre, huye de aquellas personas que te dicen esas cosas. Huye. O les enseña, una de dos. Entonces, yo no creo en las herencias ministeriales. No, es que como aquel contaba las ofrendas, el hijo va a contar las ofrendas. Es que como aquella sirve o aquel sirve con los niños, su hijo va a servir con los niños. Es que como aquel enseña, su hijo enseña. No. Porque los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Y no hace diferencia entre hombre y mujer, entre judío y griego, entre rico y pobre o entre blanco y negro. Él reparte los dones como Él quiere. Y la iglesia se edifica con eso. Entonces, cuando alguien tenga que acceder a un ministerio, lo hará porque Dios le dé el don y porque la iglesia reconoce que tiene ese don. La otra cosa que os comenta acerca de este texto que hemos meditado es que la adoración tiene multitud de ámbitos. Nosotros podemos adorar de muchas maneras. Pero cuando hablamos de entregar los diezmos y las ofrendas, puedes pensar que estás entregando una cantidad. Pero no hablamos de cantidad. Y es cierto, es verdad. Tú entregas algo que es externo. Tú entregas algo que es un papel, que representa una cantidad, que tiene un valor. Pero eso externo no es la expresión de lo que hay en el corazón. Lo externo es externo, pero no es la expresión de lo que hay en el corazón. Yo puedo estar entregando 10 euros, pero mi corazón no está adorando. Yo puedo estar entregando 1 céntimo y mi corazón está adorando. Esa es la diferencia. Pero en cuanto a todas estas cosas, además, decimos también que lo que observamos de esto es que no estamos entregando la devolución de un préstamo. Cuando yo traigo mi ofrenda, no estoy devolviendo algo que el Señor me dio, sino que yo estoy entregando mi ofrenda y lo estoy dando por el reconocimiento de la entrega de un sacrificio que nos da vida y como muestra de una confianza. No estamos pagando para la salvación de nuestra vida, ni estamos pagando para un milagro, ninguna de esas cosas. Y si te enseñaron eso, te engañaron. Estamos trayendo un corazón que adora. Porque a Abraham que yo veo entregarle los diezmos a aquel sacerdote llamado Melquisedec, que es tipo de Cristo, lo que le está trayendo no es una cantidad de dinero, lo que le está trayendo es la adoración, el reconocimiento por una victoria. ¿Cuál fue la victoria? La victoria fue que él fue a rescatar a su sobrino Lot, que fue apresado junto con toda su familia y con todas sus pertenencias. Fue apresado por unos reyes que fueron a conquistar en el lugar donde él vivía. Lo que estaba haciendo Abraham era adorar al Señor por lo que él había hecho por él. Entonces, ¿qué es la adoración? Es entregarlo todo como reconocimiento de aquel que nos dio la vida, pero no ni para pagar nada, ni para devolver nada. Entonces, iglesia, nuestros sacrificios y acciones no nos dan la salvación que anhelamos, sino que el sacrificio de Cristo que en nosotros
nos da la salvación que nosotros no podemos alcanzar. Yo no puedo alcanzar salvación. Es Cristo quien me la da. Como te explicaba, no puedo perder la salvación que yo no he ganado, porque quien la ganó fue Cristo. O soy salvo o no lo soy. Pero no puedo perder lo que el Señor ganó con tanto sacrificio en la cruz del Calvario. Lo ganó Él, no yo. No se trata el texto ni siquiera habla de esto, de los diezmos y las ofrendas, no mezcléis. Me lo menciono solamente por el tema de la adoración. Ya hablaremos otro día de ese tema, del tema de los diezmos y las ofrendas. Pero ahora sí que quiere el Señor nuestra adoración. El reconocimiento de alguien que nos da la vida. Y este pasaje nos lleva a un reconocimiento mayor de la persona de Jesucristo. Hoy no estamos hablando de pecados. Hoy no estamos hablando de que tengo que hacer las cosas de otra manera. Hoy no estamos hablando de herramientas para vivir la fe. Hoy sabes de que lo que estamos hablando en este pasaje, estamos hablando de la persona y obra de Jesucristo. Mi intención hoy, y más que la mía, la del Espíritu Santo hoy, es que al ver todas estas cosas acerca de Jesucristo nos enamoremos de Él con una pasión desorbitada. Que aún conociendo y sabiendo quién es Él, nosotros entonces le demos la mejor adoración de nuestra vida, que es todo lo que soy por completo. Por eso no se trata de dinero, se trata del corazón. Porque si el Señor tiene nuestro corazón y reconocemos en Él todo lo que Él hizo y le vemos en ese sacerdocio superior, si le vemos establecido ahí como ese mediador, entonces mi vida por completo se va a entregar a Él y a reconocerle a Él. Entonces no serviré al ojo, no serviré a la religión, no serviré al hombre, serviré al Dios que vive por siempre, porque es el que me rescata de mis batallas, es el que me da la victoria cuando estoy en conflicto y es el que me da la justicia que necesito para salvación y la paz que mi alma anhela de todos mis pecados y de todas las situaciones de mi vida. Lo que trato hoy, iglesia, es de que comprendas que enamorarse de Jesucristo es la mejor cosa que nos podía haber pasado. Y nuestro enamoramiento de Él no es porque seamos más listos, más sabios, más guapos, más altos, más rubios o más lo que sea. Nos hemos enamorado de Dios porque Él ha querido que nosotros nos enamoráramos, porque Él se enamoró de nosotros primero. Me encantaría que hoy te dieras cuenta de que no se trata de ti, de que no se trata de nosotros, de que se trata de el Señor Jesucristo. De que no se trata de una ley, de que no se trata de mandamientos, de que no se trata de obedecer cosas, se trata del Señor Jesucristo, se trata de Él. Aquella adoración de Abraham era reconocer al Dios vivo y hoy te invito a que tu vida sea una vida de adoración al Señor. Este mensaje, como te dije, no se trata de nosotros, sino de Él, de enamorarnos más de Él. ¿Querías más razones para enamorarte? ¿Querías una razón para ser su seguidor? ¿Querías una razón para dejar tu vida de pecado? ¿Para dejar tus argumentos de entendimiento de tu mente? ¿Para poder seguir al Señor y Salvador? Aquí los tienes. Pero déjame preguntarte, ¿qué más necesita hacer el Señor para que le sigas? ¿Qué más necesita hacer el Señor para que te enamores más de Él y le des toda tu adoración? Porque ya fue la cruz y no va a ir más. Ya lo hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, si me enamoro del Señor de esta manera tan privilegiada, cuando sirvamos al Señor, cuando le adoremos, lo hacemos de muchas maneras. Os puse un ejemplo antes, puede ser a través de nuestras finanzas, pero también nuestro servicio. Iglesia, quiero decirte algo. Nuestro servicio al Señor tiene que ser nuestra mayor adoración. Y esto no se hace de cualquier manera. Iglesia, escúchame bien, esto es importante. No podemos caer en la rutina de hacer algo que se nos pide y hacerlo a regañadientes. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer no porque un pastor, un hombre, una iglesia nos lo pide. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque adorar al Señor
es la mejor cosa que su iglesia puede hacer. Ni más. Es que ni más. Y yo particularmente me canso de perseguir a la gente, de verdad. Me canso, de verdad, te lo digo. Me agota más que 10 maratones juntas. Y yo en otro tiempo hacía 10 maratones juntas. No la habéis creído. No tengo por qué perseguirte. Si tú estás enamorado de Dios, tu adoración será un servicio. Correr. Así como cuando los niños, ¿verdad? Dice, el que llegue primero le doy un caramelo. Bueno, esas carreras tienen intensidad. Nuestro servicio debe ser así. Mi adoración al Señor. Fue lo que le entregó a Abraham a aquel Melquisedec, tipo de Cristo. Fue la que le dieron aquellos discípulos que seguían al Señor. Fue la que es la que le dan muchos de entre nosotros cada día. Pero ¿y si todos nos esforzáramos un poco más? No obedezco una ley. No sigo unos rituales. Sigo al Señor. Al sumo sacerdote. No conforme al linaje de los hombres, sino proveniente